Queridos amigos, vamos a continuar con este evento y para nosotros es un gusto siempre el poder compartir con los expertos que han sido invitados a esta jornada de capacitación. Para nosotros va a ser un enorme placer el poder presentar a nuestra experta que estamos a continuación. Me permito, por favor, presentar a quien hoy nos acompaña y también nos comparte su experiencia en este tema que es de mucha importancia. Quien nos acompaña es la máster Lorena Rodas Mosquera. Ella es psicóloga clínica por la Universidad de la SUA y psicoterapeuta, magíster en psicología de la salud y psicología. Máster en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Una trayectoria académica impartiendo clases de pregrado, posgrado, experta en artes de acompañar a vivir un buen morir, me dice. A vivir un buen morir. Interesante esto de acá. Hoy nos estará compartiendo el tema posvención y duelo por suicidio, intervención con sobrevivientes para romper el ciclo del riesgo circular. Damas y caballeros, con nosotros la máster Lorena Rodas. En este momento le vamos a nombrar justamente anfitrión para que ella pueda de igual manera compartir no solamente su cámara, su audio, sino también su presentación. Máster Lorena, qué gusto, muy buenas noches. Bienvenida a esta plataforma de capacitación. La escuchamos. ¿Cómo está usted? Bienvenida. Buenas noches, muchas gracias por el espacio. Pues muy a gusto de estar acompañándoles. Pude escuchar un poquito de la intervención pasada, muy de acuerdo con todo lo que nos dijo la colega. Gracias a todos a quienes se han dado cita para estar hoy. Sé que habían algunos eventos medio importantes en la parte deportiva y pues para quienes lo vayan a ver hoy en vivo y quienes lo vayan a ver grabado es muy bueno que podamos siempre seguir capacitándonos en este tipo de temas que nos apasionan a muchos. Muchas gracias, Máster Lorena. Para nosotros es un placer. Por eso está acá para compartirnos su experiencia y ese tema que estoy seguro va a enriquecer mucho a nuestros profesionales. Todo estoy a la pantalla, Máster, y le escuchamos. Muchas gracias. Ahora les comparto la pantalla. Por favor, me indica si es que se comparte, ¿ya? ¿Estamos? Perfecto, sí, lo podemos ver. Solo colóquelo en pantalla completa, por favor, y estaríamos en Claro. orden para iniciar. Bien. Creo que estamos ahí. Perfecto, estamos bien, Máster, le escuchamos. Ya, muchas gracias para todos quienes están presentes y se han dado la cita el día de hoy. Para mí es un gusto poder hablar con ustedes sobre estos temas que obviamente son muy complejos, son muy difíciles, muchas de las veces de abordar, pero que necesarios que son tener los conocimientos para poder ayudar y guiar a las personas. Es por ello que hoy con esta invitación vengo con el tema de posvención y duelo por suicidio, trabajando específicamente en la intervención con sobrevivientes para poder romper el ciclo del riesgo circular. Bien, como contenido tenemos 7 temas en específico. Trabajaremos también con un caso clínico, las conclusiones y el cierre. Vamos a conocer sobre la postvención, que tal vez a algunos de ustedes les suena ya un poquito qué podría ser o de qué se trata. Del duelo por suicidio, intentaré no ahondar tanto porque sé que ya vienen durante un periodo durante esta semana ya hablando sobre estos temas, temas que son muy importantes. Entonces tocaré cosas importantes para la parte de la posvención. Hablaremos sobre los sobrevivientes o las personas que permanecen, los factores de riesgo para las personas que podrían ser víctimas también de esta situación, la intervención en posvención, cómo podemos romper el ciclo de un riesgo circular, el rol que tenemos nosotros como profesionales y para poder ir terminando más o menos y enfocándonos un poquito y ver cómo podemos trabajarlo, les presentaré un pequeño caso clínico en el cual espero me ayuden con sus aportaciones en cada una de las cositas que les pueda ir preguntando. Pues bien, empecé. Los objetivos de esta conferencia es poder comprender cómo es o por qué se da el duelo por el suicidio. De esta forma también identificar los riesgos que tienen las personas que se quedan, proponiendo intervenciones clínicas para estas personas y de esta manera poder romper el riesgo circular. Tenemos que entender que hay duelos que no solo duelen, sino desorganizan por completo la vida, la identidad y el sentido de existir de las personas. Hablar del suicidio sigue siendo uno de los temas más difíciles en la salud mental,
no solo por el dolor que implica la persona que permanece o se queda, sino también por todo el silencio que le rodea a estas personas. Quiero de esta manera, el día de hoy, invitarles a mirar más allá del acto del suicidio, más allá de la persona que tomó esta decisión de quitar su vida, sino más bien enfocarnos un poquito también en las personas que se quedan, a los sobrevivientes, como se los conoce, o a las personas que permanecen. El suicidio no termina con la muerte, es importante comprender eso, sino más bien es algo que se expande, que impacta, que transforma muchos sistemas como el familiar, la parte social, compañeros de trabajo, amigos, etc. Es por esto que vamos a entender un poquito de qué podría tratarse lo que es la posvención. Como les había mencionado, el suicidio nunca va a terminar con la muerte de la persona que decidió quitarse la vida, sino más bien se expande rompiendo varios sistemas en las personas de quienes son las que se quedan aquí. La Organización Mundial de la Salud en el 2021 identificó que por cada suicidio pueden afectarse al menos de 6 a 20 personas, aunque muchos de nosotros que hemos tenido la oportunidad de trabajar en estos casos, sabemos que dentro de la práctica clínica este número llega a ser inclusive mucho. Por ello, la posvención es un conjunto de intervenciones tanto sociales, comunitarias como psicológicas que van a estar dirigidas a las personas o al círculo que ha sido afectada por la muerte de una persona que decidió quitarse la vida. Entendiendo que la posvención no solo es lo que vamos a hacer después con estas personas, sino más bien es la parte de cómo podemos prevenir que esto vuelva a ocurrir en el mismo sistema. De alguna manera podemos decir que la posvención está dentro de la prevención para que justamente se rompa este ciclo del cual vamos a hablar hoy. Entendiendo que nuestro papel o nuestro rol como profesional no es solo el acompañamiento emocional que le podemos brindar a una persona que puede estar en riesgo, sino también es conocer que debemos formar y realizar una intervención estructurada para poder dar o brindar un abordaje integral de la familia, de todos los sistemas que rodeaban a esta persona que se mató. Los objetivos de la posvención es facilitar el duelo de las personas cercanas, prevenir en estas mismas personas complicaciones psicológicas, reduciendo así que otra persona pueda volver a cometer un suicidio si es que son parte de los sobrevivientes. La posvención nos ayuda a facilitar el proceso de este duelo, ayudando a las personas a atravesar un duelo que muchas de las veces llega a ser mucho más complejo, más extenso que un duelo común. Nos ayuda a prevenir complicaciones psicológicas. ¿En qué sentido? Comprendiendo que dentro de los factores de riesgo, dentro de los sistemas, dentro de las personas que estaban cerca de esta persona que falleció, pueden haber tenido no solo sintomatología depresiva, no solo sintomatología ansiosa, sino que de alguna manera, cuando existen estos factores de riesgo, pueden desarrollar a posterior trastornos depresivos, trastornos ansiosos, un duelo no resuelto por un duelo complicado. En algunas ocasiones suele darse también o podemos descubrir que en los sobrevivientes, algunas de las personas van a desarrollar un trastorno de estrés postraumático. ¿Por qué podrían desarrollar un trastorno de estrés postraumático? Algunas de las personas han sido testigos de cómo una persona se ha muerto últimamente con la tecnología a través de videollamada. Muchas personas también familiares han encontrado a su ser querido luego de haber cometido este acto. Entonces, de alguna manera lleva a que los sobrevivientes puedan tener alguno de estos trastornos. Bien, la posvención también nos ayuda a reducir el riesgo suicida, ya que nos va a ayudar o permitir identificar quiénes son las personas que más o menos podrían estar vulnerables y estar en riesgo para sufrir nuevamente una situación como esta.
La postvención también nos ayuda a disminuir algo muy importante a nivel de sociedad que todavía sigue siendo un tema tabú, esto de la muerte por suicidio, ya que muchas de las veces es el silencio y la vergüenza que puede tener una persona de contar esta situación lo que agrava o cronifica el dolor. Por último, la postvención nos ayuda a restablecer el funcionamiento de muchos de los sistemas que ya hemos conversado, el sistema familiar, el sistema social e inclusive en muchos casos la parte laboral. La postvención busca que el dolor no se convierta o no llegue a ser una patología ni que ésta sea una repetición. Existen varios componentes de en qué tiempos nosotros podemos intervenir como profesionales. En cuanto a la intervención inmediata, tenemos a los primeros auxilios psicológicos, obviamente siempre la contención y la validación emocional. A corto plazo, la psicoeducación, como lo estamos diciendo ahora, comprendiendo varios componentes que están dentro de la posvención, permitiéndonos identificar qué personas están en riesgo, creando o generando espacios para que las personas puedan expresarse emocionalmente. También es necesario conocer que las intervenciones pueden darse a largo y mediano plazo, ya sea a través de una psicoterapia individual, terapia familiar e inclusive promoviendo que existan grupos de apoyo. Es necesario comprender que una persona que no ha tenido un acompañamiento dentro de la posvención puede empezar a vivir un duelo complicado e inclusive llegar a tener una patología de un duelo no resuelto. La mayoría de personas que están en riesgo es porque de alguna manera se aíslan, ya sea por los estigmas, creencias de uno mismo, al igual que al no haber sido tratado de una manera adecuada, va a llegar a ser cronificado el sufrimiento. De esta manera y con todos estos riesgos, podríamos encontrar en algunas personas ciertas conductas o pensamientos suicidas. Tenemos que comprender nosotros como profesionales o como próximos profesionales que el no intervenir también es una forma de generar o provocar riesgo en los sobrevivientes. La posvención es una de las áreas más invisibilizadas dentro de la salud mental, pero es una de las más necesarias, porque todos creemos que después del suicidio termina la historia. Pero lo más importante es lo que podemos hacer con las personas que quedan. Todo esto va a marcar de alguna manera una diferencia entre la vida y la repetición de esta conducta suicida. Es por eso que hoy, a manera de introducción, vamos a entender que lo que queremos o pretendemos hacer con la posvención es justamente romper el gráfico que podemos ver en sus pantallas. De cierta forma, una persona que se encuentra dentro del riesgo circular es una persona que haya tenido una exposición a este tema, que haya sufrido la muerte, que haya encontrado a la persona que se mató y de todo lo que ya hablamos un poquito, que no haya podido superar, que no haya podido sobrellevar la situación de la pérdida, convirtiéndolo en un duelo complicado, llevándolo así a ser una persona vulnerable dentro de la situación, entendiendo que todo esto va a aumentar el riesgo y el pensamiento de una persona en volverse nuevamente una víctima, aumentando el riesgo suicida. Intentaré no alargarme tanto en temas del duelo por suicidio, por lo que ya han visto durante toda la semana, pero vamos a ir comprendiendo ciertas cositas que también son necesarias. Como les dije ya en un principio, jamás un duelo va a ser igual a otro. Entendiendo de por sí que todos los seres humanos somos diferentes y reaccionamos de maneras diferentes. Nuestra percepción es diferente, entonces por ello, ningún duelo va a presentarse de la misma forma en todas las personas y mucho menos del duelo por suicidio, ya que el duelo por suicidio tiene ciertas características clínicas que son específicas que lo vuelven muchísimo más complejo. ¿Por qué es más complejo?
obviamente existe una pérdida, ¿no? Pero la pérdida no es simplemente saber que vamos a sepultar o a vivir con la ausencia de una persona que ya no existe, sino que muchas de las veces esta pérdida va a estar acompañada de un trauma ya sea porque no entendemos por qué la persona tomó esta decisión, de un trauma porque a lo mejor fuimos testigos de qué es lo que estaba sucediendo con la persona y no pudimos hacer algo, entendiendo o creyendo que podíamos haber hecho algo. Y muchas de las veces, y lo que sucede en algunos de los casos, es que las personas sienten que han quedado después de la muerte muchas preguntas sin respuesta. Existen ciertas características que vamos a ir viendo dentro de las características clínicas de los pacientes o de las personas que se han quedado, ¿no? La culpa intensa y persistente se va a manifestar con ciertas frases que llegan a nuestra consulta, como debe haberlo notado, debe haberme dado cuenta, debe haberlo visto, debí haber comprendido que algo no estaba bien con esta persona, ya que siempre cuando ocurren estas situaciones de suicidio es como una ilusión de control retrospectivo que podríamos haber brindado a esta persona que decidió de alguna manera quitarse la vida. También vamos a ver o darnos cuenta que no hay un cierre, ya que la persona va a tener como una búsqueda obsesiva de encontrar el sentido. Siempre se van a preguntar las personas que se quedan, ¿por qué lo hizo? Va a existir una rumiación constante, pensamientos intrusivos, una reconstrucción de qué fue lo que la persona estuvo viviendo en estos últimos días, cómo se estuvo comportando e inclusive se ha visto últimamente, justamente por todo esto de la tecnología, que hay muchos pacientes que intentan de alguna manera revisar ciertas conversaciones o los patrones de respuesta que tenía la persona que tomó la decisión de hacerse daño. Una de las características clínicas específicas muy importantes es el estigma social. Se ha visto en muchas ocasiones, y es que no puedo decir en todas, que la familia siempre vive de alguna manera en silencio este duelo. Algunos de ellos tienden a evitar el tema y por ende no existe un apoyo o una red de apoyo en la parte social. Tenemos que entender también que dentro de las características existe la vergüenza, entendiendo que la vergüenza es algo muy diferente a la culpa, ya que la culpa nos hace pensar, yo debo haber hecho algo mal, el no vi algo, pero la vergüenza es como entender que es algo más sistémico, a nivel general dentro de una familia. Por ejemplo, en la culpa de una persona que se mató, podría sentirse culpable pensando en, ¿hice yo algo mal para que esta persona tome la decisión? Pero la vergüenza es pensar o creer que hay algo malo en mí o en mi familia. También la rabia y la ambivalencia va a ser un conflicto interno que muchas de las veces les lleva a las personas a sentir esta ira. De alguna forma hay días en los que sienten tanto amor durante mucho tiempo, que están acompañadas de enojo por la decisión que puede haber tomado esta persona. En algunos de los casos, por ejemplo, en el suicidio de un padre, los hijos van a sentir esta sensación de abandono, de que esa persona tomó esta decisión simplemente por dejarla sola. Es necesario ver también que va a existir un factor traumático. Podrían ser imágenes intrusivas, recuerdos perturbadores e inclusive la evitación de hablar sobre la situación. El riesgo del duelo complicado. Debido a todas las características mencionadas en la parte anterior, el riesgo de desarrollar un duelo complicado va a ser significativamente mayor, ya que va a existir una cronificación del dolor, una dificultad para poder retomar la cotidianidad y la fijación en este evento, que obviamente fue algo traumático. Tenemos que entender que este duelo se detiene en lugar de transformarse.
Las personas muchas de las veces no pueden pasar por las fases, las 5 fases diferentes de la pérdida, sino se quedan como en pausa al no tener la respuesta de por qué la persona tomó la decisión de hacer lo que hizo. Un poquito una tabla pequeña para poder identificar cómo serían las diferencias más significativas o que más se resaltan dentro de un duelo común y un duelo por suicidio. Generalmente, si es que una persona muere, por ejemplo, por una enfermedad, la persona va a tener una explicación. Está bien, la persona murió porque tenía una enfermedad avanzada, estaba en un estadio avanzado y es como algo de la vida, ¿no? El, que la persona que estaba enferma con una enfermedad crónica que no tenía cura pueda morir. De alguna forma van construyendo o elaborando el duelo, entendiendo la enfermedad de la persona. Pero una persona que vive este duelo por suicidio va a tener mucha más incertidumbre. Como se mencionó al principio, muchas preguntas de qué es lo que yo hice mal, por qué tomo esta decisión, en qué no me fijé. Dentro del duelo común existe mucho apoyo social. Ustedes podrán haberse dado cuenta, si es que han vivido alguna situación como esta, que hay muchas personas que inclusive acompañan dentro de los rituales, como en los velatorios, del entierro, etcétera. Pero les genera un poco de recelo, un poco de evitación a las personas dentro del duelo por suicidio, por el estigma, por el silencio, por la vergüenza o por la culpa. De alguna manera podemos decir que en un duelo común el dolor podría ser lineal o de alguna manera podría tener, pasar por cada una de las fases del duelo. Pero dentro del duelo por suicidio, tanto las demás emociones como el dolor va a ser ambivalente. El duelo por suicidio no quiere decir que sea más intenso, sino muchas de las veces es mucho más complejo. Porque no solo implica aprender o entender que vamos a vivir sin alguien en la vida, sino también vamos a tener que aprender a vivir con preguntarse probablemente cosas o preguntas, situaciones que nunca van a tener una respuesta. Bien, dentro de los temas necesarios es esta parte también de los sobrevivientes. Más o menos la palabra ya nos indica y lo que hemos conversado ya son las personas que se quedan, ¿no? Es por ello que a los sobrevivientes o a las personas que permanecen son todas las personas cuya vida cambia emocionalmente, psicológicamente, rutinariamente tras el suicidio de alguien cercano. Incluye a personas dentro de la familia nuclear, compañeros del trabajo, amigos, testigos del evento y en algunas ocasiones podría tratarse también a personas que trabajan dentro de equipos o profesionales de la salud. Los sobrevivientes no solo lloran una pérdida, sino reconstruyen una vida que jamás va a volver a ser la misma. Existen varios factores de riesgo ya que no todos los sobrevivientes van a desarrollar complicaciones, pero muchos de ellos van a desarrollar una mayor vulnerabilidad. Vamos a entender ahora por qué. Las personas que pueden verse más afectadas o tener mayor vulnerabilidad a desarrollar a lo mejor o entrar dentro de este riesgo circular, va a ser dependiendo la relación que haya tenido con el fallecido una persona cercana, un padre, un hijo, un amigo, eh, etcétera. También va a ser muy importante valorar la historia previa que puede haber tenido una persona de alguna patología o sintomatología de ansiedad, depresión o algún trastorno de personalidad que le lleven a la persona a anclarse en este evento en específico y vaya a cronificar toda esta sensación de dolor. También las personas que son más vulnerables o que se encuentran más en riesgo son las personas que están o estuvieron expuestas al evento. Personas que han tendido a no poder elaborar o trabajar a través de una pérdida
al no tener una buena elaboración de un duelo o haber pasado por ya duelos complicados. Otras personas que son muy vulnerables, se da también mucho en familias que son pequeñas, cuando no existe una red de apoyo que pueda sostener a los sobrevivientes. El estigma y el silencio social, la identificación que pueda tener una persona con el fallecido, muchas de las veces ha sucedido que ha muerto un joven por suicidio y hay personas que llegan a identificarse, a creer que tal persona estaba con depresión y la única salida que encontró fue quitarse la vida. De alguna forma, si la persona no sea tan cercana al fallecido, puede identificarse con ciertas características que éste haya tenido para tomar una decisión similar a la que tomaron o pudieron ver. Las personas vulnerables también son miembros de familias que no tienen una dinámica adecuada, que sus roles están cambiados, que no trabajan dentro de su rol en específico dentro de las dinámicas familiares. Y muchas de las personas vulnerables o en riesgo son personas que previo a esto han vivido ya otros eventos estresantes y han sido concurrentes. El sobreviviente del suicidio no solo necesita consuelo, necesita una valoración, el acompañamiento y durante todo este tiempo una contención. Porque en muchos casos del mayor riesgo no es solo lo que pasó, no es solo a quién perdimos, sino lo que podría ocurrir después de haber vivido el duelo por suicidio. En cuanto a la intervención de la posvención, los primeros auxilios psicológicos. En las primeras fases no vamos a intervenir desde técnicas o corrientes muy complejas, algo muy elaborado, sino lo más importante va a ser nuestra presencia. Nuestra presencia como familiar al acompañar, nuestra presencia para identificar quién va a necesitar una ayuda más profesional. Debemos saber y entender que dentro de estas primeras fases vamos a tener que escuchar. A veces a lo mejor escuchar las mismas preguntas, del mismo diálogo, pero saber que al hacer esto le estamos ayudando a la persona a elaborar el duelo. Escuchar sin interrumpir, validar cada una de las emociones que la persona puede estar pasando. Evitar frases como las que siempre podemos escuchar de personas que no tienen conocimiento de cómo acompañar e inclusive de cómo enfrentar una situación como esta. Algo que siempre he escuchado yo es que nos dicen, todo pasa por algo, tienes que ser fuerte, no tienes que llorar, si es que lloras o si es que sufres, no le vas a dejar ir a la persona en paz, si es que pasas todo el tiempo así, esta persona no va a poder descansar. De alguna manera, estas frases hacen que la persona, a más de sentirse incómoda, se sienta incomprendida. De alguna forma, esta persona puede llegar a aislarse y, como ya vimos con anterioridad, va a generar un aislamiento que puede colocar o poner en riesgo su vida. En cuanto a la psicoeducación, nombrar lo que sienten es terapéutico. Se debe siempre explicar que la culpa es común, que tener enojo, rabia es muy válido y que el sentirse confundidos por no saber qué es lo que pasó o por qué pasó es algo que se espera dentro de un proceso como el que están viviendo. Bien, para poder intervenir ya de una manera terapéutica, tenemos la narrativa. Vamos a ayudar ya como profesionales a organizar una historia que muchas de las veces se quedó fragmentada. De alguna forma, la narrativa puede ser muy útil dentro de la terapia familiar, dentro de los grupos de apoyo, ya que si lo hacemos con un grupo grande, un sistema grande, vamos a poder ir encontrando cositas que cada uno a lo mejor vivió o percibió con esta persona que ya no está, para poder reconstruir ciertas cosas y que puedan entenderlo mucho más claro como sistema, como familia. La reestructuración cognitiva es trabajar o entender que muchas de las veces las personas que están pasando por esto tienen esta idea de fue mi culpa,
debía haberlo evitado, podía haber hecho más. Entender de qué manera las cogniciones de las personas que acuden a consulta no son del todo reales. La regulación emocional. Se puede hacer mucho, técnicas de respiración, relajación. Algo que funciona muchísimo es el grounding y el mindfulness. La reconstrucción del sentido, la resignificación. No buscamos y no tenemos por qué hacerlo jamás que la persona olvide a esta persona que murió o que la persona olvide el evento traumático, sino que entiendan y puedan vivir con lo que ocurrió. Por eso es muy importante no enfocarnos en trabajar en lo que todos nos dicen o en lo que todos hemos podido escuchar en algún momento de la vida, que es el resignarnos a lo que pasó o el vivir con lo que pasó, sino entender que a partir de esto podemos ser resilientes, no resignarnos, sino ser resilientes. Obviamente, a partir de esto no podemos caer en una falsa positividad, sino ayudarle a esta persona a transitar y a comprender qué es lo que ocurrió y que pueda resignificar su vida. En cuanto a las intervenciones grupales o la intervención familiar, hay muchos beneficios. Nos pueden ayudar a la validación de emociones, muchos de ellos van a sentirse identificados con ciertas cosas. De esta manera promovemos a que exista una disminución del aislamiento y que las personas puedan identificarse con otros dentro de casos similares. En cuanto a la intervención familiar, nos puede ayudar a trabajar con la culpa cruzada. En varios casos, y si recuerdo uno de los últimos y puedo colocarlo como ejemplo, em, en uno de mis casos en este último mes, el hermano de uno de mis pacientes se suicidó. Él estaba casado, no vivía en la casa y mi paciente le echaba la culpa a la esposa y la esposa le echaba la culpa a la familia. Entonces, muchas de las veces es más fácil poder elaborar nuestro duelo si es que encontramos al culpable. Entonces, cuando intervenimos de manera familiar o dentro de un sistema, tenemos que trabajar y ayudar a elaborar a las personas esto de la culpa cruzada. También entender que dentro de muchas familias, no todas las relaciones, si es que es una familia disfuncional, existe una comunicación asertiva. Entonces vamos a trabajar y a elaborar los silencios. Como ya les mencioné, la disfuncionalidad nos hace que de alguna manera se vea afectado el riesgo dentro de las personas de una familia. Lo importante para todo esto, para que no siga existiendo más pérdidas, más muertes dentro de una misma familia, dentro de un mismo grupo social, es entender que nosotros podemos romper con el ciclo del riesgo circular. El mayor objetivo de la posvención justamente es que este ciclo, de alguna manera, en alguna de esas fases, sea roto con alguna de las técnicas o con la mayoría de las técnicas que se han tocado antes, para que la persona no evite el dolor y no se convierta en una repetición de este suceso. El rol del profesional, el terapeuta no solo tiene que acompañar en el duelo, también sostiene lo insoportable. Nosotros como terapeutas tenemos que saber que tenemos que acompañar, contener, evaluar y poder identificar quién podría ser que está en riesgo, se encuentre en riesgo, y también no tender a patologizar ciertas emociones que pueden ser muy comunes dentro de, de unas personas que han perdido a alguien. Es muy importante también, y por eso me uní a las palabras del anterior conferencista que decía que siempre tenemos que ser muy humanos. Y dentro de la humanidad es el saber que nosotros como profesionales tenemos que cuidar de nuestra propia salud mental. Si recordamos un poquito del principio, en algunas ocasiones el personal de salud también se ve afectado por la muerte de una persona que conocían o que acompañaban. Bien,
Ya para un poquito ir terminando y poner en práctica las cosas de lo que hemos venido hablando en estos minutos, les voy a exponer un caso clínico para el cual después les voy a pedir que me ayuden con ciertos ejemplos o ciertas respuestas. ¿Ya? El caso que les traje hoy es de Leonela, es una mujer de 34 años de edad, de profesión psicóloga, de estado civil casada, no tiene hijos. Hace 8 meses, uno de sus hermanos menores, de 28 años, murió por suicidio. Ella describe a este día como una ruptura de la realidad. Desde entonces ella refiere pensamientos recurrentes como, debí haberme dado cuenta. Si yo soy psicóloga, si soy una profesional que trabaja en la salud mental, ¿cómo no lo vi? Entonces, imagínense ustedes que Leonela les dice, fue mi culpa, yo debí haberlo evitado. ¿Qué responderían ustedes? Por favor, necesito que quien pueda simplemente me diga qué le podría haber dicho a Leonela en este caso. No hay nadie, a alguien no se le ocurre qué es lo que tenderíamos a escuchar en estas situaciones. Queridos amigos, si de pronto alguien igual desea participar, puede levantar la mano para que pueda reactivar su micrófono y hacer partícipe de lo que nos está preguntando en este momento Lorena. Perfecto, voy a dar paso a Viviana. Viviana, por favor, le solicitamos reactivar su audio para poder comentar. Ok, es probable que yo le diría que por más que tenga la profesión justamente de ser psicóloga, uno sigue siendo pues un ser humano y no podemos estar pendientes de todo. Aparte que obviamente en su vida privada es algo externo a lo que es su ámbito laboral. Perfecto, muchas gracias Viviana por la respuesta. Sí, muy adecuada a la misma. Es importante comprender que lo que les decía en un principio, si es que una persona, por más profesional que sea, obviamente va a tener y va a seguir sintiendo todo el dolor que puede conllevar a vivir una pérdida como estas, ¿no? Pero en la mayoría de casos he escuchado, he sido testiga de que las personas, para poder aliviar la situación o lo que vive esta persona, tienden a decir, si es que alguien se está culpando, lo primero que van a responder es, no, no fue tu culpa, es que no, no es tu culpa, tú no podías haberte percatado de que esto estaba pasando. En lugar de decirle a una persona, no fue tu culpa, que de alguna manera invalida cualquier emoción que pueda sentir, podemos decirle, entiendo por lo que estás pasando, entiendo por qué estás sintiendo eso, porque cuando amamos a alguien, es difícil aceptar que no podíamos controlarlo todo, ¿ya? Otro ejercicio más a partir de este caso, ¿ya? Más o menos de lo que hemos venido hablando. Si quieren pueden pensar en Leonela, si es que quieren pueden pensar en una persona que haya vivido una pérdida por suicidio. ¿Qué creen que sintió en silencio? Simplemente necesito que me digan palabras. ¿Qué piensan ustedes que una persona, al haber vivido una pérdida por suicidio, pueda sentir en silencio? Creo que en el chat están respondiendo, no sé Sí, si pueden. efectivamente nos dice Carlos, nos dice culpa, nos dice. Si alguien más quiere participar, igual chicos, no hay problema, pueden levantar igual la mano para darles el acceso al micrófono. Nicole nos dice impotencia. Ya. Sí, también pueden responder a través del chat, no tengo ningún problema. Perfecto, perfecto. Sí, chicos, pero seamos participativos. Voy a volverles a repetir. ¿Qué creen que podría haber sentido una persona o si ustedes han pasado por algo como esto? ¿Qué han sentido en esta situación? Tenemos ya culpa, impotencia. Bien, ¿hay Nos algo más? dice Lisbeth, nos dice tristeza, miedo de no saber qué hacer o qué va a pasar después.
Nos dice Viviana, ansiedad que le pase a alguien más cercano. Exacto. Tenemos que saber, creo que alguien más nos dio una Sí, respuesta. Jorge nos dice sentimiento, a ver, perdón, sometimiento a la realidad. Cristina ¿Ya? nos dice angustia. Muchas gracias chicos por estar pendientes y responder un poquito dentro de esta actividad. Tenemos que comprender, y por qué les hacía esta pregunta, es claro, y ya lo he visto en muchas ocasiones, que cada una de estas emociones o cada uno de estos pensamientos puede convivir al mismo tiempo en la persona, ¿ya? Entonces eso se va a convertir en el peso de un duelo por suicidio. Lo último, en cuanto a este ejercicio. Vamos a identificar si es que podemos romper el mito, ¿ya? Yo les voy a decir una frase y quiero que ustedes me digan si es que quieren hablar, si es que quieren escribir y me ayuda leyendo, por favor. Eh, ¿Qué podrían decir si es que les digo una frase, si es mito o es realidad? Hablar del suicidio incita a que otra persona vuelva a cometerlo. ¿Qué me dirían? Si es que ustedes hablan del suicidio, ¿creen que podrían estarle incitando a alguien más a que lo cometa? Nos dice Lisbeth, mito. Ya, perfecto, gracias Liz. Bueno, también Jorge dice depende, pero díganos de qué depende. Cristina nos dice Depende depende de cómo se aborde. Ya, exacto. ¿Alguien más? ¿Qué creen? ¿Es un mito? ¿Es una realidad? Estefanía nos dice igual mito, nos está comentando. Ya, para no demorarme y para que puedan disfrutar o descansar en su viernes, efectivamente, como la mayoría de ustedes, es un mito. Si es que hablamos adecuadamente, si es que psicoeducamos adecuadamente, va a reducir más bien el riesgo de que otras personas vayan a cometer la misma situación, ya que abre espacios a la contención, a la validación de emociones, para que ciertas personas que han vivido esto o las que no han vivido puedan sentirse identificados y no cometer. Recuerden que una de las estrategias o intervenciones que se pueden usar para enfrentar esta situación es la psicoeducación. Bien, a manera de concluir para ir cerrando, tenemos que saber que el suicidio no va a ser jamás un evento individual, sino más bien es un fenómeno sistémico. Nunca termina con la muerte de la persona, sino que se expande a quienes permanecen, los sobrevivientes, generando un impacto psicológico, emocional y social muy profundo. Como conclusión sobre la posvención, no debe entenderse solo como una intervención secundaria, sino como el componente esencial de un abordaje integral del suicidio. Su adecuada implementación no solo nos va a facilitar la elaboración del duelo con las personas, sino que constituye una estrategia directa para prevenir y romper el círculo del ciclo. Sobre el duelo por suicidio. Se caracteriza por la complejidad clínica, por las características específicas que vimos, debido a la presencia simultánea de varias emociones como las que ustedes acaban de mencionar, como la culpa, la ambivalencia, el estigma, la búsqueda del sentido y todo lo que ustedes también mencionaron. Esto lo convierte en un proceso con mayor riesgo de que sea crónico y que tenga complicaciones a posterior de manera psicopatológica. Sobre los sobrevivientes, las personas que permanecen después de un suicidio constituyen una población heterogénea, frecuentemente invisibilizada, que no se la toma en cuenta, pero que clínicamente, por ciertos riesgos o ciertos factores, va a ser clínicamente vulnerable. Reconocer su existencia, la diversidad en esta población es fundamental para poder tener una intervención que sea efectiva. Sobre los factores de riesgo, los sobrevivientes van a presentar múltiples factores de riesgo que al interactuar pueden aumentar significativamente la probabilidad
de desarrollar, perdón, trastornos emocionales o inclusive pensamientos o conductas suicidas. Sobre el ciclo del riesgo, la exposición al suicidio puede generar un efecto de vulnerabilidad que si no se interviene va a favorecer a que este fenómeno se vuelva a repetir. El suicidio puede convertirse en un ciclo, pero también puede ser interrumpido en cualquiera de esas fases. En cuanto a la intervención clínica con los sobrevivientes, requiere siempre de un abordaje integral que incluya la validación emocional, la psicoeducación, la reconstrucción del significado o la resignificación y el fortalecimiento de las redes de apoyo. Sobre el rol del profesional de la salud mental, en este caso de psicólogos, psiquiatras o para quienes estén aquí, tenemos un rol fundamental en la detección, en la contención y en el acompañamiento a los sobrevivientes. Tenemos que saber que de cierta manera, acompañando en las diversas fases que puede atravesar una persona de un duelo por suicidio, vamos a prevenir nuevos eventos, comprendiendo que sostener el dolor del otro también es prevenir futuras pérdidas. La posvención representa una oportunidad clínica y sobre todo humana para intervenir en uno de los momentos donde existe mayor vulnerabilidad emocional y psicológica. Aprovechar esta oportunidad es una responsabilidad que nosotros tenemos como profesionales de manera ética. Antes de cerrar, les voy a molestar con el último ejercicio que preparé para el día de hoy, que es una reflexión que la podemos hacer igual si es que quieren responder algo por el chat. Quiero que se hagan ustedes una pregunta. Si es que alguien cercano a ustedes, un familiar, un amigo, un compañero de trabajo, un compañero de universidad, muriera por suicidio, ¿tendrían ustedes con quién hablar sin sentir que reciben un juicio, sin sentir que les están juzgando? Bueno, queridos amigos, si tenemos dudas, por favor, pueden hacerlo igual mediante el chat o en su defecto también levantar la mano para darle paso mediante el micrófono, por favor. ¿Creen ustedes que tendrían con quién hablarlo sin sentir juicios si es que atravesaran por una situación como esta? Nos dice Livia, sí, nos dice. Viviana, en verdad creo que sí. Listo. Justamente eso. Eso es lo que necesitan nuestros pacientes. Que ninguno de nosotros dude el momento en el que va a ayudar a otra persona. Obviamente entendiendo que para ello tenemos que estar capacitados para no ser una víctima más dentro de un proceso de un duelo por muerte. ¿Sí? Entendamos aquello. Eso necesitamos, que los pacientes se sientan escuchados. Recuerden, muchas veces lo único que necesita una persona es no sentirse sola. El suicidio deja silencio, pero nuestro trabajo es llenarlo de presencia. Con esta frase me despido, les agradezco mucho a quienes participaron, a quienes estuvieron escuchando y a quienes van a ver la grabación. No sé si es que tienen alguna duda. Muchísimas gracias, Lorena. Gracias y los aplausos, como usted puede observar, los corazoncitos no se hacen esperar. Les encantó mucho la ponencia a los queridos participantes. Lorena, tenemos preguntas. Vamos con Cristina. Dice, en un caso de suicidio en una etapa temprana de la vida, considerando que el duelo no es lineal, ¿cómo se puede diferenciar clínicamente entre un duelo complicado y las reactivaciones emocionales que surgen años después de la pérdida? Por favor, Lorena. No le entiendo, Cristina, si es que nos aclara un poquito a qué se refiere con una etapa temprana de la vida. Adolescencia nos dice, Ya, por favor. listo. Es, como les decía, es algo mucho más complejo y es mucho más complejo cuando se trata de personas que todavía no tienen ciertas características dentro de su personalidad para poder lidiar con este tipo de situaciones.
Entonces va a ser muy importante el rol que nosotros cumplimos como profesionales para poder identificar clínicamente entre un duelo complicado y un duelo normal o un duelo común. Debemos saber que para esto existen varios test, existe la parte clínica que nos va a poder permitir identificar en qué fase del duelo se encuentra la persona, en este caso un adolescente, que inclusive se lo puede llevar de alguna manera como un juego, como una conversación, no específicamente como lo haríamos con un adulto, sino consultando para ver y poder identificar en cuál de las 5 etapas de la pérdida o del duelo se encuentra el adolescente. Muchas gracias, Lorena. Si tenemos otra inquietud, por favor, nos dice Lisbeth, ¿cómo se trabajaría un duelo por suicidio en un sobreviviente con esquizofrenia? Liz, muy buena pregunta. Tenemos que entender, como habíamos visto, que el riesgo o la vulnerabilidad en las personas puede aumentar cuando existe una patología previa. En personas con esquizofrenia, pues lo esperable sería que primero la persona tenga un diagnóstico certero de que se trata de una esquizofrenia y segundo, que la persona con un trastorno como este, que ya es mucho más complejo que una ansiedad y una depresión, esté siendo medicada para poder trabajar o abordar desde la realidad, desde la perspectiva real de un paciente. Muchas gracias, Lorena. Vamos a ver qué nos dicen los otros participantes. Lisbeth dice muchas gracias. Eh, Creo que no tenemos más dudas. Chicos, por favor, este es el momento de preguntar y aprovechar el conocimiento de Lorena que hoy nos está compartiendo en esta jornada. Jorge nos dice, eh, tan cercano se podría, bueno, no le entiendo muy bien al inicio, pero dice, tan cercano debería ser, tan cercano se podría encontrar el suicidio, o qué tan cercano se podría encontrar el suicidio y la solicitud de la aplicación de la eutanasia. A ver, tenemos que entender que existen varias clasificaciones, ¿no? Y el suicidio no está para nada cercano a mi manera de verlo, ¿no? A la solicitud de la eutanasia. La solicitud de la eutanasia la realizan personas que ya no tienen la capacidad de vivir de una manera tranquila, no tienen una buena calidad de vida por alguna enfermedad fisiológica, por alguna discapacidad cognitiva, alguna discapacidad física, alguna discapacidad psicosocial, como por ejemplo el caso que recientemente ocurrió en España. La chica tenía a más de una discapacidad física, tenía esta situación en la parte social porque tenía todos estos antecedentes de haber vivido en una familia disfuncional, estos antecedentes de haber sido violada. Ya tenía como esta ideación de hacerse daño en varias ocasiones, intentó suicidarse lanzándose de no recuerdo cuántos pisos y por eso se quedó parapléjica. Entonces, tenemos que comprender que existen muchas diferencias porque lo primordial y lo esencial es identificar por qué la persona podría tomar esta decisión y comprender también que al pedir recibir la eutanasia es que va a estar como guiada por profesionales. No es lo mismo una persona que decide quitarse la vida. Muchas de las veces me preguntan a mí, pero ¿por qué una persona decidió quitarse la vida? ¿Era muy valiente o era muy, ¿cómo lo diríamos? Cobarde. Todas las personas que se suicidan, de alguna manera, detrás de una depresión, una ansiedad, un trastorno de personalidad o algo mucho más complejo, está la inconsciencia. Se han encontrado varios estudios en que las personas que cometen este acto no están conscientes del todo, entonces no podríamos clasificarlos como personas valientes o como personas cobardes. En cuanto a lo que menciona Jorge, es necesario también comprender que a más de la eutanasia existe el suicidio médicamente asistido, que obviamente dentro de nuestro país ninguno de los dos es legal aún. Muchas gracias, Lorena, qué gusto más bien por
ese mensaje. Estamos llegando ya a la parte final de este evento, Lorena. Para nosotros sí es importantísimo el poder agradecerle a usted a nombre del Instituto Azteca de México, COEX Capacitaciones, la Corporación Ibero de los Derechos Humanos y como no también a cada uno de los amigos quienes han formado parte de este evento. Sabemos que es viernes y el final de una jornada y gracias por su esfuerzo de igual manera, Lorena. Un último mensaje, Lorena, para nuestros amigos, por favor, quienes se encuentran constantemente capacitándose, tengan la bondad, le escuchamos. Lo que les puse en la última frase, que ninguna persona debe vivir este duelo del suicidio de manera silenciosa, que nuestro trabajo siempre va a ser llenarlo de presencia, intentar que las personas lo vivan acompañado y sobre todo lo que siempre les digo a mis alumnos, a mis practicantes, a mis estudiantes, es que nunca nos olvidemos dentro de nuestra profesión, compartiendo con lo que mencionaba la ponente anterior, que no se olviden jamás de ser seres humanos. Muchas